Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Seguramente hemos tocado este tema en más de una ocasión y hemos hablado de un personaje, para mí, el decano de los contactados con extraterrestres. Se trata de George Adamski. Un personaje nació en Polonia, de origen gitano, curiosamente, y emigró a Estados Unidos, donde se nacionalizó. Adamski escribió junto con Desmond Leslie un libro que se titula A bordo de los platillos volantes, que tuvo mucho éxito, donde contaba su historia. La historia de él es esencialmente que estuvo en contacto con extraterrestres, sobre todo de Venus, según él. Y volvemos a la historia de que en Venus no es posible la vida tal y como la conocemos en la Tierra. A lo mejor se trata de otra forma de vida o una vida en otra dimensión o igual dentro del planeta. El caso es que el contacto con los seres de Venus se ha repetido como un común denominador en muchísimos contactados. Y Adamski es uno de ellos. Adamski en California tuvo un contacto con un personaje bello, de cabello rubio, de unos 80 metros de altura, de 70 kilos de peso, con traje de vuelo, con un buzo de vuelo, y que se llamaba Orton. Orton, digamos que le entregó una serie de fotografías de la nave madre o la nave nodriza, de la que habrían salido, de las que salían normalmente platillos pequeños que orbitaban la Tierra y que tenían patrullas de reconocimiento. En otro vídeo hablamos de que seguramente George Adamski estuvo en contacto con la supuesta base secreta nazi que al final de la Segunda Guerra Mundial crearon en la Antártida. Esa base, que estaba habitada por los que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial con la tecnología de los platillos volantes, los primeros prototipos que habían conseguido realizar los nazis, guiados por unas videntes, María Orsic, que había recibido telepáticamente la información de seres de la constelación de Tauro, de la estrella de Aldebarán, para hacer una nave. Esa nave la habrían diseñado y al final de la guerra no les dio tiempo a hacerla en serie y se marcharon a la Antártida bajo el hielo a una base. Esa base que fue visitada y que hablamos de ello, el almirante Baer estaba o había establecido contacto con unos seres, se llaman los pleiadianos, otros dicen que eran los rubios, los bellos, los apolíneos extraterrestres que habían tenido un pacto con esos nazis. Digamos que es una situación de incertidumbre permanente. ¿Con quién estuvo en contacto Adamski? ¿Con nazis que se habían refugiado en Antártida? ¿Con la alianza entre nazis y pleiadianos o venusianos? No se sabe. Es un tema enigmático y extraño. Yo me apunto a la hipótesis de que esos nazis que se habían refugiado en la Antártida habrían establecido contacto con una civilización del espacio. Los nórdicos, que efectivamente el almirante Baer después los describe y habla de ellos. También de la operación que hicieron en el 46 y en el 47 la Armada Americana para desalojar a esa base nazi que está en la Antártida y que habían surgido 3 o 4 platillos volantes del mar y les habían destrozado la Armada y tuvieron que ir con el rabo entre las piernas otra vez con la Armada hacia Estados Unidos, diciendo que el peligro, que era enorme y que salía de los polos y que había naves que podían ir en minutos de polo a polo. Esa historia la hemos publicado. Bien, no voy a alargarme en ese sentido porque tenéis el vídeo que habla de ello. Ahora os pondré abajo la referencia. En nuestro canal está. Lo que es interesante es que Adamski cuenta cómo en un momento determinado él es invitado como representante de la Tierra a una reunión de la Confederación de Mundos Fuera del Espacio. Eso lo cuenta él en sus escritos y suena a ciencia ficción. Y él además cuenta que le pusieron un manto, una especie de túnica o manto, con una rosa pintada en el brazo, una rosa preciosa.
porque la rosa era el símbolo de la Tierra. Entonces él, como representante de la Tierra, sacado por las naves y por los venusianos, se acerca a una reunión del Consejo de la Confederación de Mundos y él es el jefe de la Tierra. Eso sonaba a ciencia ficción. Digo esto porque luego va a tener su significado. También en aquel tiempo hubo un accidente enorme que fue un héroe americano, un aviador, persiguiendo un ovni, se llama el Capitán Mantell, se metió en el halo de aceleración del ovni. Cuando el ovni quiso salir acelerando, el halo de aceleración golpeó el avión y el Mantell murió. También va a tener luego sentido, no os preocupéis. George Adamski tuvo contacto entre los representantes del gobierno americano y del Pentágono. Él tenía acreditación de seguridad del Pentágono, y esta coalición, vamos a dejarlo así, nazi extraterrestre o extraterrestre, prestó un gran servicio a los americanos y era el intermediario. De tal manera esto es cierto que está enterrado al lado de la tumba de Kennedy en el cementerio de Arlington, en el cementerio de los héroes. Si fue una persona que era un neurótico o que podía estar loco, difícilmente le hacen ese homenaje. ¿Qué hizo Adamski? ¿Qué les entregó a los americanos? ¿Cómo hizo de embajador de la Tierra? ¿Qué contacto tuvo con los venusianos? Es un personaje extraordinario. Además surge en los años 60 y creer su historia hay que tener, en aquel tiempo todavía lleno de convencionalismos y de dogmatismos, creer su historia hay que echarle mucho valor. Pero fue un contactado extraordinario y ejemplar. Otra cosa es interesante saber que él fotografió una serie de naves, incluso también sus colaboradores, naves volando. Voy a poneros ahora en un momentito sus naves, lo que él fotografió. Él tenía un telescopio en el Monte Palomar, en Palomar Garden, y desde allí sacaba fotos hasta que apareció Orton y estuvo en contacto con él. Lo que vamos a contar ahora es un relato de David Tinsley. David Tinsley es un radiestesista, una persona muy famosa que ha escrito mucho sobre radiestesia y radiónica, sobre el péndulo y esas cosas. Y él cuenta una historia interesantísima de una nave que aterriza el 24 de abril del 65 en un lugar de Inglaterra, en Devon, y se le presenta a un jardinero. No tiene mucha importancia, salvo que si la nave aparece el 24 de abril, tengo aquí las notas, Adamski muere el 23 de abril, una cosa curiosa, al día siguiente. En un momento determinado, este jardinero siente una voz que le llama, le dice sal de casa, él sale y aparece una astronave bastante grande junto a una manada de ovejas y aparecen dos extraterrestres altos, rubios, con el pelo hasta los hombros, con ojos azules y pupilas como las del gato, con 4 dedos, no con 5, curiosamente. Y entre los dos extraterrestres, que hablan muy poco, aparece un joven de unos 15 años, de pelo moreno, bien parecido, que hablaba con acento americano. El Brian, que es el testigo, se queda un poco alucinado, y el que parecía llevar la voz cantante, que era el chico joven, le dice que se llama Jamski o algo parecido. Él no recuerda bien si dijo Adamski o Jamski. Y le habla y le dice que vienen a estar con él para que este señor, Brian, se ponga en contacto con Desmond Leslie para que siguiese los trabajos de investigación que se había iniciado con Adamski, el que escribió el libro A bordo de los platillos volantes. El colaborador de Adamski era Desmond Leslie. Muere Adamski, al día siguiente se va a Inglaterra en una astronave, pero como un niño. Y le dice a Brian, vete a hablar con
traeremos a Desmond Leslie a tu presencia para que le digas que siga con los trabajos que está haciendo de sánscrito. Curioso. Claro, Brian, el testigo, se queda alucinado. Dice, pero bueno, ¿y quién es ese? También le dicen, como no vas a creer lo que te ha pasado, te vamos a mandar las pruebas del accidente que tuvo el capitán Mantell. Te vamos a traer las piezas del avión. Él tampoco sabía quién era el capitán Mantell. Brian entra en la nave y ve una cosa curiosa. Ve un manto de color azul o parecido al azul y con una rosa que parecía viva. Él se queda enseguida con ese detalle porque él era jardinero y le pareció muy... y además Adamski, Jamski, el jovencito, le hace, digamos que hace que se fije en esa prenda. Esa prenda que, según habría escrito Adamski, en su vida había sido lo que le habían puesto en la reunión de la Confederación de Mundos que tuvo en vida. Curioso, ¿eh? También le dicen que, en ese momento como dato, que tengan cuidado con una civilización que viene y que está raptando humanos para la procreación. Curioso, ya en 1965 ya hablan de estos reptilianos o esta gente maligna que viene a experimentos, ¿eh? También le hablan de que en breve le volverán a ver y efectivamente después, como cuenta en el relato, vuelven a su casa al cabo de un mes y le tiran en el jardín las piezas del avión del capitán Mantell. Una cosa alucinante. Claro, ¿cómo es que Adamski muere el día 23 de abril del 65 y esto se da el 24? Pero no viene Adamski, había muerto, viene un joven de unos 15 años y además le dice, yo soy gitano como tú, Brian era gitano, como Adamski que era gitano, y hemos venido a ti a hablarte por eso. La voz que tenía el joven, según Brian, era de adulto y además parecía que era el capitán de la nave, el que tenía la voz cantante. ¿Qué había pasado? ¿Adamski había tomado el cuerpo de un joven o había utilizado una imagen quizá de él de joven para presentarse ante Brian? La historia es alucinante porque no solamente es una historia de platillos volantes, es una historia de poltergeist, es decir, de cómo una persona que ha muerto vuelve acompañado de dos entidades extraterrestres para decir que su socio y colaborador Desmond Leslie siga con los trabajos. Además se lo dice emotivo, llorando. Es decir, parece ser que Adamski tenía, para él la preocupación era que su socio siguiese escribiendo porque se había, digamos, había abandonado esas actividades de las traducciones del sánscrito y digamos que ese encuentro que tiene con Brian es para que le diga a Desmond que siga investigando, con pena, porque por lo visto debía ser muy importante para el programa que tienen los extraterrestres en la Tierra. La historia que os voy a pasar ahora, os la voy a documentar, voy a sacar, digamos, el artículo de David Tansley, lo vamos a ilustrar un poquito. Tiene miga, es interesantísima. Si Adamski ya en vida fue todo un personaje, una historia apasionante, cuenta, es bueno que cojáis, a ver si encuentro el libro y os lo puedo poner en una referencia, no sé si lo encontraré. Pero es interesantísimo lo que cuenta Adamski a lo largo de su vida, pero no lo es menos este contacto de David Tansley, este artículo de David Tansley. Vamos a escucharlos y luego hacemos unos comentarios. La tarde del 24 de abril de 1965 iba a producirse en la aldea de Scorriton, en South Devon, Inglaterra, un hecho que le iba a hacer entrar permanentemente en los anales de la historia de los ovnis. Hoy, más de 55 años después, sigue sin resolverse el enigma del encuentro de Scorriton. Sin embargo, puede ser interesante dar un nuevo repaso a lo que sucedió para ver si se puede arrojar alguna luz
sobre esta increíble serie de coincidencias que unieron inexplicablemente el nombre de George Adamski a una aldeíta de Devon y a un hombre llamado Bryan. Ernest Bryan era un hombre inteligente, sociable, y que normalmente se sentía a gusto en compañía. Leía poco, fuera de los diarios, pero tenía la suerte de tener un sentido común natural que le hacía captar rápidamente las cosas. Su amor por el campo le llevó a trabajar de jardinero, y en su tiempo libre se entretenía en arreglar y cuidar su moto. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde del 24 de abril, acababa de tomar el té y estaba dudando entre ir a dar un paseo o quedarse en casa, cuando de pronto se apoderó de él la fuerte convicción de que tenía que salir. Era como si alguien le dijese: «Vamos, ven, te necesitamos». Así que salió andando de su casita hacia Scorrington Down, sin sospechar que iba a convertirse en una figura clave de uno de los encuentros más extraños que se recuerdan. El día estaba frío y Bryan caminaba a paso vivo por el sendero. Al llegar a Down se volvió con la intención de mirar al pueblo, porque le gustaba mucho la belleza de aquel paisaje. En vez de disfrutar del panorama, Bryan cuenta que se encontró frente a un gran objeto en forma de platillo de unos 65 metros de diámetro que surgió repentinamente de la nada. Se elevó un poco, se corrió hacia la izquierda y luego a la derecha antes de quedarse inmóvil a unos 30 metros frente a él, donde quedó suspendido aproximadamente a 1 metro del suelo en un silencio total. El asombro de cómo un vehículo de aquel tamaño podía moverse sin ruido y quedarse suspendido a tan poca distancia de tierra dejó traspuesto a Bryan. En parte estaba asustado y con ganas de correr, pero una curiosidad más fuerte que él le hizo permanecer allí. Antes de que pudiera decidirse, se abrió en el platillo una puerta que se corrió hacia arriba, desapareciendo en el techo. En la abertura aparecieron 3 figuras vestidas con unos trajes que Bryan consideró de buzo, con escafandras, y todo después de mirarle por un momento. Una de las figuras le llamó con los 2 brazos extendidos. Olvidándose de su miedo, se adelantó. Saltó sobre el portillo que cerraba el camino y se acercó al mismo. Los tripulantes estaban quitando las escafandras unos a otros, y Bryan, al ver sus rostros, quedó asombrado por el aspecto de 2 de los hombres. Tenían la frente muy alta, largo cabello rubio hasta los hombros, y ojos de un intenso color azul con pupilas como las de los gatos. Respiraban con alguna dificultad, tenían el rostro pálido y no tenían pulgares en las manos, sino solo 4 dedos. Al momento se dio cuenta de que eran de otro mundo. La tercera persona tenía el aspecto normal de un ser humano, el cabello castaño y corto, ojos castaño oscuro y parecía un chico de unos 15 años. Su traje, que a Bryan le pareció de una talla demasiado grande para él, era de un material parecido al papel de plata,
y el cinturón con una hebilla en forma de sol radiante le estaba algo flojo también. Parecía ser el jefe del grupo y actuaba con más desenvoltura que los otros dos. Brian recuerda que el muchacho le habló, pero que los otros dos individuos se mantuvieron en silencio. «Me llamo Jamsky», dijo, o al menos sonó como algo así. Tenía la impresión de que era un ruso, aunque se le notaba centroamericano. Pero cuando le preguntó de dónde había venido, la respuesta fue: «Somos de Venus». Debí de poner tal cara que se volvió a los otros dos y les dijo: «Ojalá Desles estuviera aquí. Entonces comprendería». Me extrañó que dijera aquello. ¿Se dan cuenta? Hasta entonces los otros dos no habían hablado, pero parecían muy interesados en un grupo de 20 o 30 ovejas que estaban en el campo de al lado. Nunca pude saber porque quizá no habían visto ovejas en su vida. Tampoco las ovejas parecían alteradas con la presencia de la nave, lo que es extraño, ya que son unos animales propensos a espantarse por la menor cosa. Jamsky siguió diciendo: «Hemos venido a informarte. Una de las razones para establecer contacto contigo es porque eres de origen gitano como yo. Tengo que darte un recado». Al parecer este individuo había sido amigo de Des o Les y quería decirle que sólo ahora se daba cuenta de todo el trabajo que había realizado en sánscrito, pero estaba desilusionado con Des porque en los últimos 5 años había cambiado de actitud. Al decir esto, sus ojos se humedecieron y se dio media vuelta como para meterse en la nave. Yo no podía imaginar cómo me las iba a arreglar para comunicar aquel recado. Jamsky dijo: «Ya haremos para que venga junto a ti». Yo entonces no tenía ni idea de quién era Desmond Leslie. Jamsky siguió diciendo que él y aquellos hombres iban a aportar pruebas de una maravillosa vida que estaba fuera de los límites de nuestra comprensión. También habló del peligro de las fuerzas de otro planeta que se apoderaban de personas para la procreación. Cuando le preguntó cómo íbamos a poder saber que habían llegado, los tres parecieron muy divertidos, y Jamsky me dijo que ya estaban aquí bajo la especie del fenómeno que llamamos poltergeist. Brian, que era un hombre de mente acostumbrado a lo mecánico, estaba convencido de que los tripulantes tenían dotes telepáticos, ya que en un momento en que se puso a pensar cómo volaría aquella nave, se inclinaron inmediatamente hacia él y le ayudaron a subir a cubierta, enseñándole todo el platillo que estaba dividido en 3 compartimentos triangulares, en los que había solo un lecho acolchado. Sobre cada lecho había una luz triangular en el techo. Cerca de la entrada había un armario empotrado donde se guardaban las escafandras, y a no a mucha distancia una pantalla que parecía de televisión, pero por la que pasaban continuamente luces de colores, moviéndose de arriba a abajo. En el último compartimento, Brian dice que pudo observar la única cosa que asoció con nuestro mundo. Sobre uno de los lechos había una túnica morada que llevaba maravillosamente bordada en la manga una rosa. Primero pensó si sería una bata, pero no tenía cordón. La rosa encantó a Brian por su belleza y porque parecía más real que bordada. Siendo jardinero, le resultaba algo familiar y que podía recordar bien.
Durante la visita a la nave no hubo conversación, pero Jamsky le miró intencionadamente cuando llegaron a donde estaba la túnica, y Brian intuyó que aquel momento era importante, aunque no sabía por qué. Cuando volvieron a la primera sección, Brian preguntó cómo podía volar aquella nave, ya que no sentía los motores ni se notaba ninguna clase de vibración que denotase la presencia de maquinaria. Jansky dijo muy seguro: movimiento ideomotor, y me prometió que volverían a visitarme de cuando en cuando. Tú quédate atento a la luz azul por las tardes. Dentro de un mes te traeremos pruebas de Mantel. Yo no tenía ni idea de lo que significaba aquello. El nombre me sonaba a extranjero. Recuerdo que pensé para mí: ojalá hubiera aquí mucha gente para ver esto. Jamsky pareció saber lo que estaba pensando y me dijo: grandes cosas son realizadas por los que están solos. Entonces por primera vez hablaron los otros dos. Muchas gracias, te estamos muy agradecidos. Yo salté al suelo, me aparté 10 o 12 metros y les dije adiós. Ellos me respondieron saludando alegremente con la mano hasta que la puerta se cerró. Una vez cerrada no la pude distinguir desde el exterior. En 1 o 2 segundos el platillo se elevó a unos 30 o 40 metros y de pronto desapareció. Las ovejas parecieron quedar muy intrigadas y todas volvieron la cabeza en la dirección del vuelo, permaneciendo así 5 o 6 minutos, después de lo cual rompieron filas y empezaron a moverse por el campo. Yo me volví a casa a tomarme una taza de té y a meditar profundamente sobre mi aventura. Sabía que tenía que esperar la llegada de Des o Les, y esperaba que llegase alguien. Por lo que a mí tocaba estaba en sus manos. No tenía ni la mayor indicación de lo que quería decir movimiento ideomotor, de quién era Des Les, ni Mantel. Eran muchos problemas, todos mezclados, lo que me había caído encima. Lo que más me obsesionaba era cómo un aparato de aquellas dimensiones, y sabe Dios lo que pesaría, apareciese, flotase y desapareciese así por las buenas. Brian no tenía ni idea de que Mantel había muerto en América persiguiendo a un ovni detectado por el radar. Su caza había hecho explosión al acercarse al extraño aparato y muchos opinaban que aquello lo había destruido deliberadamente. Poco más de un mes después, el 7 de junio, a las 10:30 de la noche aproximadamente, Brian, que estaba a punto de meterse en cama, notó un profundo murmullo que fue aumentando rápidamente de volumen, hasta acercarse muy fuerte. Salió corriendo de la casa, a tiempo para ver una luz azul que se le acercaba desde el suroeste. Después de 1 o 2 cambios de dirección, el aparato se puso encima de la casa de Brian. Se oyó un ruido parecido al de un portazo, y la nave se alejó en dirección nordeste, desapareciendo de pronto. Al día siguiente encontró una colección de tuercas y tornillos que parecían proceder de un avión y un tubo de cristal lleno de arena blanca y conteniendo un pequeño trozo de pergamino sobre el que estaba escrito en griego clásico Adelphos Adelpho, es decir, de hermano a hermano. Brian, que era una persona profundamente modesta, respondió cortésmente a todas las preguntas que le hicieron. Una y otra vez tuvo que repetir su historia, y tras muchas sesiones quedó bien patente que estaba relatando una experiencia que para él había sido muy real. No hubo ninguna prueba de que se hubiese inventado la cosa, y no movió ni un dedo para buscar publicidad alguna. Más bien tendía a rebajar las tintas por el fastidio que le producía a su familia. Volvamos, pues, a la escena de Scorpiton Down del 24 de abril y veamos una serie sin precedentes de factores que relacionan el caso de Brian con Adamski. Por increíble que parezca,
Adamski había muerto de repente en California a más de 6.000 millas de distancia el 23 de abril, la víspera del encuentro de Brian con el ovni y su principal tripulante Jamski. Los venusianos de la nave, que se ajustaba al tipo modelo de platillo explorador, se parecían a los que había visto Adamski en California, aunque con las manos diferentes, la tez más pálida y las pupilas de gato. Como rasgo idéntico tenían las frentes altas y el largo cabello rubio. Su traje también era similar, una especie de mono de esquiar. El nombre de Jamski es claramente una deformación de Adamski. Su acento era el mismo que el de Adamski, y Brian observó que aunque parecía un muchacho, tenía la voz de un hombre adulto. Su cinturón con la hebilla en forma de sol es otro punto interesante. Adamski, cuando vivía, tenía una curiosa marca de nacimiento alrededor del ombligo con aquella misma forma. Jamski habla de Des Les, y todos sabemos que fue Desmond Leslie quien escribió con Adamski Flying Saucer Have Landed, los platillos volantes han aterrizado. Menciona el trabajo en sánscrito realizado por Des, algo que Brian no pudo haber conocido. También dice ser de origen gitano, como lo era Adamski, y sabe que Brian es también de la misma sangre. La idea de que los ovnis estaban impulsados por el movimiento ideomotor fue una convicción que Adamski tuvo toda su vida. Tenemos después el increíble factor de la túnica con la rosa tan claramente bordada sobre ella, colocada bien a la vista para que Brian se fijase en ella, y el hecho de que éste tenga la impresión de que se trataba de algo importante para recordar. Conocemos esta túnica por los escritos de Adamski, y ha sido un punto de conflicto que hizo que algunos de los seguidores más fieles de Adamski se preguntasen si no estaría pasándose un poco de la raya. Pero ahí está, para que se entere todo el mundo, extendida ante los ojos de Brian durante su visita a la nave. ¿Qué debemos pensar? ¿Por qué y cómo se nos ha montado todo este escenario en un rincón solitario del campo de Devon, a medio mundo de distancia de los lugares donde se desarrolló la vida de Adamski? De la lectura que antecede y que hemos transcrito literalmente del texto de Tamsley, por cierto, dicho autor no parece creer en la existencia de los ovnis como objetos tripulados por inteligencias extraterrestres, podemos deducir que Adamski había tomado un cuerpo para ratificar la actuación pública durante los años anteriores. En cualquier caso, el arcano de lo desconocido permanecerá cerrado y tan solo especularemos con la imaginación lo que parece una evidencia, es decir, Adamski seguramente era un mutante en misión sobre la Tierra, programando un cuerpo en su vida americana y otro en su vida extraterrestre. Bien amigos, espero que os haya gustado la historieta de la aparición de la nave en Inglaterra. Tremendo, ¿eh? ¿Qué había pasado? Probablemente lo que yo he visto en otros contactos es que hay determinadas civilizaciones que nos llevan millones de años de ventaja en evolución, vienen a la Tierra y no vienen directamente ellos. Hay seres que en una nave inmensa, parece ser que tienen naves como planetas de grande, se quedan en estado cataléptico y en estado sonambúlico, es decir, dejan su cuerpo, digamos, dormido, en estado de letargo, y su espíritu es capaz de compenetrar o de acercarse a la Tierra y utilizar un cuerpo. Es como una compenetración, como una posesión. Lo pueden hacer en varios niveles. Hay gente que incluso reencarna en la Tierra para hacer una misión. Pero hay personas, y muere y vuelve a su ciclo, pero hay otras personas que dejan su cuerpo dormido en una especie de tubos de metal y vienen a la Tierra
y compenetran a una persona y a través de esa persona hacen toda su misión, o nacen a través de un niño, están 80 años y vuelven después, cuando mueren, su espíritu vuelve al cofre, digamos, al ataúd que les mantiene con vida y vuelve a compenetrarse y siguen su misión. Daros cuenta de que estas entidades viven miles y miles de años, no tienen una vida como nosotros precaria de 70, 80 años, tienen vidas de 3.000 años, de 4.000 años, es tremendo. Por tanto, les es fácil, o incluso más, hay gente, yo he visto historias de contactados que mueren a voluntad. Cuando piensan que han hecho su misión, se dejan morir y toman otro cuerpo. La historia esta es apasionante porque lo que nos dice es que la vida permanece y sigue después de la muerte. Si muere Adamski, tal que este día, al día siguiente aparece tomando el cuerpo de otra persona para dar un mensaje. También nos dice que ese compromiso que a él le empeñó toda su vida para divulgar su mensaje, un mensaje que por otra parte llegó a todo el mundo. Daros cuenta que Adamski fue recibido por el Papa de entonces, y le dio un sello, Juan XXIII, le dio un sello en agradecimiento. Fijaros además la historia, el Papa Juan XXIII, según se cuenta, y según cuentan sobre todo la revista Der Spiegel alemana, tuvo un contacto con extraterrestres en Castel Gandolfo, en los jardines donde está la residencia de verano del Vaticano. El Papa Juan XXIII tuvo un contacto con entidades del espacio y curiosamente eran las mismas entidades o probablemente las mismas entidades que Adamski había contactado. Pero es que Adamski visita al Papa, una cosa curiosa, ¿eh? En fin, la historia de Adamski es apasionante y esto es apasionante. Fue recibido en distintas partes de Europa, en Holanda, con el rey de Holanda, en Bélgica, con los reyes. Estuvo en muchas partes del mundo y además creo que hay un pasaje, a ver si hacemos otro vídeo sobre Adamski más completo, donde en la desaparición de algunos aviones de los que desaparecían en el Triángulo de las Bermudas, la CIA y el ejército americano utilizó a Adamski como intermediario para ponerse en contacto con estas entidades y que le dijeran qué había pasado con sus aviadores. Y efectivamente habían sido sacados, protegidos, llevados por estas entidades extraterrestres. ¿Os acordáis de Encuentros en la tercera fase, la película que hizo Spielberg, muy bien documentada, donde se ve cómo vienen unos pilotos que habían desaparecido y de los aviones y en los barcos vienen unos pilotos que habían sido raptados, cogidos o protegidos por extraterrestres y vienen a la Tierra y luego unos terrestres se van a los planetas de los extraterrestres? Bueno, pues esa historia, me acuerdo en un relato que Adamski fue intermediario entre el ejército americano y los extraterrestres para localizar a estos aviadores que habían desaparecido, a estos señores que de una u otra manera no habían dejado huella, los aviones que desaparecían en el Triángulo de las Bermudas y en otros sitios. En fin, el artículo trae mucho contenido de reflexión y de pensamiento. No solamente es la historia de Adamski, es que la historia de Devon ratifica de una manera concreta lo que contaba Adamski, que era ya para aquel tiempo alucinante, no se podía creer. Y además nos habla de que después de la muerte se sigue con la plena actividad, con la actividad que había comprometido la misión que había adquirido Adamski al momento de nacer. Él fue un personaje clave. Para mi generación, decisivo. Nos abrió los ojos, nos hizo soñar, nos mostró mundos más allá de la Tierra. Este contactado es un ejemplo de, de aventura, de ensoñamiento, de esperanza. Yo lo recuerdo de esa manera. Para mí era una especie, Adamski fue el que me abrió la puerta a la posibilidad de otros mundos, a seres que vienen desde el espacio para visitarnos, a nuestros padres genéticos. En fin, espero que os haya gustado la historia. No solamente hay la historia de Adamski, sino que hay historias como la de David Tinsley, que nos habla de que esa historia es real. Esta es una prueba
de la realidad de la historia y de la vida de George Adamski. Os mando un saludo cariñoso y os cito para el próximo vídeo.